estamos listos para recibirlo y ante esto, entonces ya estamos para recibirlo y está con nosotros ya el pastor Otilio Román. Le damos un fuerte aplauso. En esta mañana le recibimos. Qué bueno que el Señor nos permite la linda experiencia de recibir a nuestro pastor Otilio Román, pastor de la Iglesia de Dios, Yahweh Jireh en Carolina. También es presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica del Caribe, para la gloria del Señor. Y imagínense, un amigo también. Qué bueno que está con nosotros, pastor. Buenos días, querido pastor. Qué grato poder compartir contigo esta mañana. Miércoles más en este privilegiado espacio. Para mí es un privilegio estar aquí compartiendo contigo y con nuestra audiencia. Qué grato poder saludarte después de escuchar a Wilma, extraordinaria, ¿no? Extraordinaria nuestra querida pastora, a quien enviamos un abrazo y un saludo. Así que feliz de estar aquí, pastor. Feliz de estar aquí. Feliz Navidad. Bueno, tantas cosas. De verdad que sí. De verdad que sí. Gracias, pastor, por siempre tomar el espacio entre tanta cosa que tiene. Poder separar este espacio es una bendición para nosotros. Sí, es un oasis, es una bendición, es un refrigerio, ¿verdad? Es un tiempo muy especial poder compartir contigo y con nuestra gente y entregar algunas pinceladas de lo que es el tema del sermón Crisis en el Púlpito. Hemos desarrollado algunos temas individuales en las pasadas semanas. Hoy vamos a mirar un tema que hemos llamado la tarea divina del pastor predicador. Y vamos a manera de ojear, dar un paseo breve por lo que es la predicación en diferentes contextos. Porque este tema de la predicación, del sermón Crisis en el Púlpito, la verdad que tiene muchas vertientes en las que uno puede trabajar. Y siempre es bueno mirar cualquier tema relacionado a la tarea de la predicación. Así que hoy, bueno, hay un loguito ahí de Feliz Navidad, porque la Navidad está por ahí cerquita, pastor. Así que esto es como especie de un adelanto navideño. Hablemos. Cuando la vi, yo, oye, pero el pastor ya está el ambiente navideño montado. Bueno, sabes que en los medios de comunicación, y este es un medio de comunicación, pues hay lo que se llaman los adelantos navideños. Así. Nosotros lo hicimos los otros días, pastor. Ya yo hice el anticipo y tuvimos música de Navidad a todo lo que da en todo el programa. Yo lo sé. Por eso fue que quise yo ambientar también, ir ambientando y colocando este espacio del sermón Crisis en el Púlpito dentro de ese ambiente navideño. Fíjate, será interesante que ya que estamos cerrando el año, en algún momento podamos mirar algún tema relacionado a las predicaciones de Navidad, ¿no? a los discursos de Navidad, a los sermones de Navidad. Porque me parece que ese es un ejercicio que los pastores intencionalmente hacemos cuando se está llegando a esta época, ¿verdad? Buscamos temas navideños para compartirlos con nuestra comunidad de fe. Así que sí, aquí ahora en el diálogo, en este terto hablar contigo, me llega ese día. Así que, bueno, veremos cómo el Señor nos ayuda en este proceso. Mire, comencemos con este tema, pastor. Todo predicador es enviado a una misión celestial. Es Dios quien lo envía. Tiene que declarar el mensaje de Dios al mundo, a la gente, en palabras dictadas al profeta Ezequiel, ya sea que escuchen o dejen de escuchar. Tremendo. Y este contexto es Dios hablándole al profeta, diciéndole: te envío para que le lleves un mensaje. Y para que no haya duda alguna de lo que Dios está intencionando con el profeta y el propósito, le dice: tú lo vas a hacer, tú vas a predicar, tú vas a entregar el mensaje. Y le dice, le advierte, ya sea que escuchen o dejen de escuchar. Porque esa es la responsabilidad del oyente, escuchar o dejar de escuchar. La del predicador es predicar.
Así que en la economía de Dios no existe tal cosa como la presentación de un mensaje. En el contexto nuestro le llamamos el mensaje glorioso de la verdad sin un predicador. Tiene que mediar el agente de un predicador, hombre o mujer. El propósito electivo de Dios, su voluntad y obra, nos son dadas a conocer a través de una personalidad viviente. Dios escoge a alguien para hacerlo. Escoge a un ser humano, a una mujer. Ese es Dios, ese es el designio de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Esta es la esencia de la predicación. Y es el primer y primordial llamamiento en el contexto de la vida del pastor. Es lo que estamos llamando aquí la tarea divina del pastor predicador. Porque es Dios quien lo envía. Es una misión celestial en ese contexto. Entonces, cuando miramos el Antiguo Testamento para simplemente identificar modelos, ni vamos a entrar en detalles de cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento, este contexto de la entrega del mensaje de Dios fue reconocido como un don de Dios. Ejemplo, Noé fue un heraldo de justicia, por cuyo testimonio el mundo antediluviano fue condenado. Esto es carne para estar comiendo un buen rato, ese texto bíblico que está allí, pero solamente vamos a mencionar ejemplos. El salmista, más adelante, los salmos, los profetas comunicaron sus mensajes de verdad y lo hicieron mediante súplicas, exhortaciones, profecías, promesas. Todas venían de parte del Señor, porque el mensajero, el predicador, tiene una misión celestial, es enviado a esto, ¿no? Así que los profetas eran predicadores de sus días y los predecesores de los que eventualmente fueron los predicadores en el Nuevo Testamento. Después del exilio en el Antiguo Testamento, la lectura y la entrega, la exposición, la predicación de la escritura de ese entonces era parte del culto en la sinagoga, que fueron estos espacios que se crearon en la historia antigua de Israel cuando el templo fue destruido. Pues obviamente, para que siguiera habiendo ese espacio de lectura de la ley, pues se levantaron estos espacios llamados sinagogas, que eventualmente en el Nuevo Testamento tienen su relieve también. Y la liturgia que se celebraba en la sinagoga, la lectura de la ley, era primordial y principal en ese contexto. Así que, mirando brevemente entonces el Nuevo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, ahora yendo al Nuevo Testamento, avanzó en su peregrinaje, en su historia a través de los siglos, sobre los pies de aquellos que anuncian el evangelio de las nuevas, de las buenas nuevas. La iglesia caminaba, la iglesia desarrollaba su misión, y los predicadores, con su verbo encendido por el Espíritu Santo, impulsaban la iglesia en eso. No quiere decir que los predicadores eran los únicos sobre los cuales la iglesia avanzaba, pero ese es nuestro tema, ¿no? Los predicadores, el sermón, el predicador. Pablo declaró que la fe en Jesús como Señor salvaría a todo aquel que invocara a Dios. Así que mira el contenido del sermón de estos paladines del comienzo de la iglesia. Ahí estamos poniendo ejemplos. Pregunta a Pablo en un escrito suyo: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y la expresión que tiene que ver literalmente con nuestro tema: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la predicación a la que Pablo estaba haciendo referencia era la proclamación de la palabra de Dios, que estaba registrada en las Sagradas Escrituras que en ese momento ellos tenían, y que sin duda alguna estaba centrada en la obra de Cristo. Así que era un llamamiento, el contenido del mensaje de estos predicadores de este periodo de la iglesia, era un llamamiento al arrepentimiento. No olvidemos a Juan el Bautista. Era un llamado a la fe, y era un llamado a la obediencia a Jesús. Y en eso se centraba el sermón. Entonces,
ya que estamos en el Antiguo Testamento, miremos 7 distintivos que había en la predicación de esta iglesia. 7 distintivos, ¿no? Número 1, era un cuerpo definido de hechos. Los sermones, la predicación, era una propuesta. Era como el profeta diciendo, yo les propongo. Utilizando una expresión de Pablo en una de sus cartas, nosotros os pedimos reconciliaos con Dios. Era un llamado, ¿no? Así que ese era un distintivo. Segundo distintivo de esta predicación, era una proclamación de la intervención de Dios en la historia humana. Obviamente para salvación, de manera integral, ¿no? Atendiendo todas las necesidades. Eso sigue siendo así hoy, pastor. Nuestra predicación es una proclamación diciéndole a la gente, Dios está presente en todos los escenarios de la vida, ¿verdad? Tercer distintivo, estaba centrada en la obra redentora de Cristo. Hemos dicho en este espacio en varias ocasiones, muchas ocasiones, que nuestro sermón se mantiene de pie o se cae con la figura de Cristo. Cristo es el centro, ¿no? Así que los predicadores del periodo apostólico estaban muy conscientes de ello, ¿no? Cuarto, era testificado y confirmado en el corazón humano por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Es una obra que hace en la vida del ser humano. 5, estaba relacionado históricamente de modo orgánico con el Antiguo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento no nace en el vacío. Hay una rica historia de Dios buscando al ser humano para hacerle bien en el Antiguo Testamento. Ese es el ejercicio de Dios en la Biblia, Dios buscando al ser humano para hacerle bien. Sexto, imponió una demanda ética, severa, sobre todo aquel que lo escuchaba. Todavía el mensaje del evangelio y el evangelio sigue demandando una conducta ética, un proceder. Y número 7, contenía una dimensión escatológica vasta. No solamente recogía todo ese pensamiento, toda esa historia que precedía al Nuevo Testamento. No solamente hablaba de Cristo, sino que miraba hacia el futuro, ¿verdad? Hay esperanza. Todavía sigue siendo verdad eso, ¿no? El evangelio sigue siendo esperanza. Miremos brevemente algunos periodos de la historia y algunos predicadores que se destacaron. En la época apostólica, que era donde estábamos ahora, ahí tenemos a Pedro, a Pablo, a Esteban, a Felipe, a Apolos, a Timoteo, a Tito y otros más. Poquito más adelante, en la época antes, durante y después del Concilio Niceno, ahí estamos como por el 3er y 4º siglo. Ahí tenemos a Policarpo de Esmirna, un pastor de una iglesia, Papías de Hierápolis, Ignacio de Antioquía, Justino de Samaria, Tertuliano, Orígenes, Agustín y alguien que la historia lo bautizó como el pico de oro por su verbo encendido, llamado Juan Crisóstomo. Estos son gigantes de la predicación, ¿verdad? Estos son gigantes de la predicación. Siglos después, ya entrando por allá, siglos 12, 13, 14 de la historia, en el tiempo antes de la Reforma, ahí tenemos a Pedro Baldo, a Juan Wycliffe, a Jerónimo Savonarola, a Juan Hus, a Thomas Cranmer, a Hugo Latimer, a Menos Simons, a Jorge Fox. Cada uno de estos personajes, estudiarlo y ver cómo desarrollaban esa tarea es impresionante, porque en los contextos que lo hicieron fueron gigantes de la predicación. En la época de la Reforma es muy conocido, ¿no? Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan Knox, Baltasar Wehrmeyer, Felix Manz. Y es interesante que cuando uno menciona
solo algunos de los predicadores de estas épocas. Y uno estudia la manera como ejercieron ese oficio, uno se da cuenta que tenían estilos muy diferentes. Pero al final del camino lo que hacían era proclamando el mensaje. Un poquito más adelante, pasando la Reforma, siglo XVII, Juan Bunyan, Ricardo Baxter, Samuel Rutherford, Guillermo Penn. Siglo XVIII, Juan Wesley, Jorge Whitfield, Jonathan Edwards, que lo citamos aquí en una expresión la semana pasada, Jonathan Edwards, David Brainerd, Guillermo Carey, extraordinarios predicadores, ¿no? Son como especie de unos generales de Dios, ¿no? En el siglo XIX, Navidad Evans, uno muy conocido, aún en nuestro contexto, por lo cercano que está, Charlie Spurgeon, José Parker, Thomas Chalmers, F.W. Robertson, Alejandro McClary, Carlos Finney, Dwight L. Moody, Samuel Jones, Juan Abreu, Adorin Hudson, David Livingstone. Y en el siglo XX, ya en el siglo del cual nosotros hemos sido parte, Roberto Spear, Juan Hermot, Jorge W. Treat, Lee Scarborough, Roberto G. Lee, Billy Sunday. Intencionalmente yo no quise poner aquí el siglo XXI, porque ya estamos en el siglo XXI. Y aunque es parte del siglo XX, la última parte del siglo XX, pero si fuéramos a poner el siglo XXI aquí, y lo hice intencionalmente porque lo quería expresar sin tenerlo en la pantalla. Pero bueno, cuando yo pienso en los predicadores del siglo XXI, Jesús Semidey, Wilma Cintrón, Otilio Román, Cipro Arce y más que salen por este espacio de Terco Hablemos. Abner Meléndez, Héctor Rivera, que son extraordinarios predicadores y predicadoras de la palabra del Señor. Lo importante es que en cada uno de los tiempos, solamente estamos mencionando algunos de ellos, pero Dios ha enviado predicadores con una misión celestial durante cada tiempo. Hoy todavía lo sigue haciendo. Siempre y en todas las edades, el predicador está allí. Está allí llamado por Dios, proclamando al mundo una verdad del cielo porque tiene una misión celestial. Es interesante porque existe una estatua, pastor, de Juan Bunyan, uno de los personajes que mencionamos en una de estas épocas. Esa historia está en Bedford, Inglaterra. Y en su placa están grabadas unas palabras que él describió en El progreso del peregrino. ¿Sí? Cuando Cristiano vio la casa de intérprete. Las palabras dicen así. Una persona muy famosa colgaba en la pared de la pared. Y esta era la manera. Los ojos levantados al cielo. Lo mejor de los libros en su mano. La ley de la verdad estaba escrita en sus labios. El mundo estaba detrás de su espalda. Estaba parado como si suplicara a los hombres y una corona de oro colgaba sobre su cabeza. Esa no solo es una imagen que está plasmada en esta estatua. Esa es una verdad cada vez que hay un heraldo, hombre o mejor, un predicador que detrás de un púlpito se posesiona para entregar el mensaje del Señor. Este es el predicador y ese es el don de Dios para el mundo. El mundo necesita los predicadores. Cada persona que hoy está compartiendo con nosotros y que ha sido llamado a una predicación, a la labor de la predicación, yo quiero simplemente aprovechar este momento para recordarle que si tú y yo somos predicadores del Evangelio de Cristo, el mundo nos necesita. Así es, así es. El mundo no puede existir sin los predicadores. Los predicadores son la voz de Dios en el mundo. El mundo necesita algo más que caminar y respirar.
necesita predicadores por todos los rincones del mundo. Es interesante que en nuestra iglesia ayer despedíamos con oración a una pareja de jóvenes que Dios los está llamando para el campo misionero al otro lado del mundo. E iban en un viaje de exploratoria en ese proceso preparatorio para finalmente ir. Y como ayer yo estaba mirando estas notas, yo quise usar estas notas para compartirlos con ellos en la oficina mientras oraba con ellos. Ustedes van para Estambul a predicar. ¿Verdad? El mundo los necesita. Y esa es una gran verdad. Permíteme concluir con esta última expresión. David Lloyd George, primer ministro británico durante la Primera Guerra Mundial, dijo lo siguiente: cuando el carro de la humanidad queda atascado, nada lo desatascará excepto la magnífica predicación que va directa a la mente y el corazón. No existe nada en este caso que salvará al mundo, sino lo que una vez se determinó como la locura de la predicación. Eso lo dijo David Lloyd, comenzando el siglo XX, casi 100 años atrás. 100 años después, 2021, no existe nada en este mundo que pueda salvar a la humanidad, sino eso a lo que Pablo llamó la locura de la predicación. Poderoso. Que el Señor nos asista, querido pastor. Poderoso. Que el Señor nos auxilie para que podamos cumplir bien la tarea de entregar el sermón de Dios. Poderosa esa palabra. Ay, Dios mío, de verdad que cada vez que yo escucho todas estas cosas, se le enciende el corazón a uno. Poderoso, de verdad que poderosa experiencia. Poderosa experiencia. Tengo varias personas, pastor, conectadas con nosotros y nos han dejado sus mensajes. Ay, santo, de verdad que poderosa la palabra de la mañana. Tengo por acá a la pastora Elin Hernández, que cuando nos dijo felicidades nos dice: ay, santo, huele a pastel, capurria, arroz con gandules. Señor, ten compasión de nosotros. Sí, Señor. Venga el Señor, sí, ciertamente. Nuestra querida amiga Sonia Rosario, desde allá, desde la Florida, nos dice: saludos a mi pastor Otilio y a la familia. Un abrazo, Sonia, y a Wilfredo y los niños. Sí, esa gente, chacho, eso es caviar del Cairo. Mira, Juan Ramón López nos dice: saludos cordiales al pastor Otilio Román. Gracias a Dios por dejarse usar para bendecirnos. Un abrazo, pastor. Yo afirmo esas palabras a la gloria del Señor. El buen amigo Kelvin Rodríguez nos dice: un abrazo al pastor Otilio. Siempre es una bendición oír sus exposiciones. Bendiciones, Kelvin. Qué bueno. También tengo por acá el Ministerio Impacto Cibernético, que nos dice que Palau es otro de los grandes predicadores. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna. También Eunice Cruz nos dice: excelente por demás la programación de hoy, a la gloria de Dios. Kelvin nos dice: wow, poderosísimo la presentación. María Hernández nos dice: saludos y abrazos, pastores, a Otilio y a Semidey. Dios les bendiga mucho, bendiciones. Eso es. La pastora Elin Hernández nos dice: ¿y el libro para cuándo? Ha sido consistente la pastora Elin Hernández, ¿verdad? Sí. Consistencia y persistencia. Pastora, mira, vamos en camino, Pastor, con todo lo que tú nos has presentado acá, más otras notas adicionales, hermano mío, ya eso es un bestseller. Yo no tengo duda de eso. Con todo lo que nos has presentado y obviamente las notas que siempre, ¿verdad? Otras notas adicionales. Claro. Yo no tengo duda alguna que eso sea uno de los libros más vendidos. Claro, confiamos, sí, ¿no? Ya hemos estado haciendo algunas organizando alguno de este material, sí, así que es una tarea que la hemos comenzado, así que
Bueno, haremos más información más adelante. Gracias a la pastora Eileen, que siempre ha sido muy consistente en ese. Sí. Son un reclamo serio, yo, Pastor Jesús. Sí. Hoy estamos todos aquí esperando esa gran noticia para anunciarla por todos los lados, con bombas y platillos. Sí. Mira, tengo por acá a Tito Ayo Rosario, que nos dice bendiciones. Y la pastora Eileen nos dice, todo lo que nos ha enseñado ya hay una enciclopedia. Así es, pastora, totalmente de acuerdo con eso. Mira, si quieren conseguir, ¿verdad?, la manera de poder conectar con el pastor Otilio Román, ahí lo está en pantalla. Mira, por ejemplo, una de las maneras de hacerlo, a través del email, iddomar@gmail.com. iddomar@gmail.com. También lo pueden hacer a través de la página de la iglesia Yahweh Jireh en Carolina. Y pastor, ¿cómo lo podemos hacer? A través de nuestro número de teléfono. Es el 787-226-0039. Siempre para servir, será un honor poder compartir con nuestra gente. Qué bueno. Pastor, una bendición, una tremenda alegría y gracias por bendecirnos como siempre. Bendiciones, feliz Navidad. Qué claro, bueno, sí. Buen día para todos. Un abrazo, pastor. La paz de Dios.